Hoy hemos visto que hemos sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Pero la gran ganancia, la gracia que nos espera, no se ha manifestado. Esas riquezas son solo el principio. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor por las bendiciones que tenemos en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. No hay nadie más bendecido que nosotros en esta tierra. Amén. Hoy seguimos con mucho gozo, con entusiasmo, estudiando la epístola a los Efesios. Hemos visto de los versículos 1 al 12, como leyó el pastor Rafael. En esta epístola, Dios quiere que veamos todas las riquezas que nosotros tenemos en Cristo, que vivamos, si somos creyentes, a la luz de las bendiciones que Él nos ha dado. Y hemos visto hasta aquí el llamado del apóstol Pablo al ministerio aquí. Dios, Él nos dice que quiere que disfrutemos de gracia, de paz, que veamos todas las riquezas que nosotros tenemos, como nos dice el versículo 3 del capítulo 1. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cómo tenemos esas bendiciones espirituales de parte del Padre, quien nos escogió, nos predestinó como hijos suyos, nos hizo aceptos en el amado. Las riquezas que también tenemos en el Hijo, que nos redimió, perdonó nuestros pecados, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, nos dio una herencia. Y hoy vamos a ver las bendiciones del Espíritu Santo. Versículos 13 y 14 del capítulo 1, y vuelvo a leerlo. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. ¿Qué vemos aquí en primer lugar? Ese proceso de salvación de los efesios. Y se nos dicen dos cosas. Primero, que ellos escucharon el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y creyeron en ese mensaje. Oyeron las buenas nuevas de que Jesucristo nos salva y creyeron. Ahora la pregunta que nos hacemos, ¿qué creyeron ellos? Las buenas nuevas de salvación, el evangelio. Y esas buenas nuevas de salvación comienzan con una mala noticia. Todos los hombres somos pecadores. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, aún a todos nos hemos desviado y estamos destituidos de la gloria de Dios, todos hemos pecado. Y dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo. Todos nosotros, todo hombre que nace muerto espiritualmente. Como dice Isaías, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre ustedes y Dios. Hay una separación, hay una brecha, hay un abismo fruto del pecado de nuestros primeros padres. Y continúa diciendo el profeta, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlo. Pero esas buenas de salvación nos dicen que Dios ha provisto un camino de salvación mediante la obra expiatoria de Jesucristo. Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día y ascendió a los cielos y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. No podemos hacer nada para salvarnos, pero en Cristo la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Y dice la palabra, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, teniendo toda la adoración en los cielos de los ángeles, teniendo toda la comunión con el Padre y el Espíritu Santo, por amor a vosotros, siendo rico se hizo pobre, para que vosotros por su pobreza fueseis enriquecidos.
De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hay un solo camino, y ese camino es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por, dice el Señor en su palabra. Por eso cuando se le da la profecía del nacimiento de Cristo a María, se le dice, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Solamente en Cristo hay salvación. Y ese evangelio fue lo que Pablo predicó allí en Éfeso. Y esas personas fueron transformadas. Ellos oyeron el evangelio y ellos creyeron el evangelio, la palabra de verdad. Ellos tuvieron fe en ese mensaje. Y como dice la palabra, pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Esto es, a los que creen en su nombre. Hay una mala noticia. Hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, no podemos hacer nada para salvarnos, hemos pecado contra un Dios infinito. Cristo deja su trono en los cielos, se encarna, vive una vida de perfecta obediencia aquí en la tierra y va a la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados. Y dice la Escritura que todo aquel que cree en Él, que confía en esa obra expiatoria, tiene vida eterna. Todo aquel que cree en Él no será avergonzado. Y ustedes saben lo que hicieron los efesios, creyeron en Él. Entregaron su vida al Señor. Como dice la Escritura, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es por la fe en Jesucristo. Y esto nos enseña que nosotros debemos predicar el evangelio a las personas para que conozcan su condición, para que conozcan el único camino de salvación, para que conozcan esas buenas nuevas. Por eso, el apóstol Pablo, predicándole a los romanos en el capítulo 10, dice el versículo 13, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora, ¿cómo pues se invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír y por el oír, por la palabra de Dios. Por eso tenemos la responsabilidad de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Así como a nosotros nos predicaron el evangelio, nosotros debemos predicar el evangelio. Y nosotros estamos aquí en esta iglesia bíblica Sola Gracia predicando ese evangelio de salvación, esas buenas nuevas de salvación, para que muchos que no conocen al Señor puedan conocerlo, puedan ser rescatados de su condición, puedan tener el perdón de los pecados, puedan tener una esperanza para seguir adelante en esta vida. Debemos predicar el evangelio a las personas para que escuchen, para que conozcan esas buenas nuevas de salvación. Pero en segundo lugar, yo quiero decirle que tú debes tener cuidado con lo que tú oyes, porque en la actualidad hay muchos engañadores, hay mucha palabra falsa, como lo había en aquellos tiempos. Hay un falso evangelio, hay un sistema religioso creado por el hombre que piensa que va a ser salvo por la fe más las obras, siguiendo cierto tipo de conducta. Eso le pasó a los Gálatas, que ellos creyeron, y había algunos que querían o pensaron en volver a hacer esas obras también para ser salvos. Y Pablo también les dice a ellos, les dice a los colosenses que nadie los engañe con razonamientos persuasivos.
Pablo le dice a los colosenses, miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Cuidado con lo que tú oyes. Hay personas que dicen, no, yo tengo mi propio Dios y yo creo en mi propio Dios y mi Dios me va a salvar. Pero hay un solo camino de salvación y ese camino es Jesucristo. Pero hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es un camino de muerte. Y yo quiero advertirte en este día, cuidado, si tú estás siguiendo un camino que es de muerte. Los efesios oyeron las buenas nuevas de salvación, el evangelio de Jesucristo. Cuidado con lo que oyes, pero también cuidado cómo oyes, con tu disposición. Hay personas que han oído el evangelio, que han oído la palabra de verdad y no han dado una respuesta. Hay personas que oyen y lo que hacen es que se endurecen al evangelio o se vuelven inmunes a la predicación de la verdad. Pablo estaba predicándole a los atenienses, y eso lo vemos en Hechos 17, y dice, él está predicando, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, él les dice a ellos, Dios declara ahora a todos los hombres en todas las partes que se arrepientan, porque él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando los resucitó de los muertos. Óigame bien, algo solemne él está predicando. Cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban. Oigan la respuesta. Pero otros dijeron, le escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Tú puedes estar aquí, oír el evangelio toda la semana, creerte que estás bien con Dios, porque vienes a la iglesia toda la semana y desde el banco donde tú estás, si te mueres, vas camino a una condenación eterna. Entonces, tú debes dar una respuesta a ese evangelio que tú estás oyendo. Aquí en la escritura, en Ezequiel, se nos dice que él estaba predicando al pueblo. Y el pueblo decía, ay sí, vamos a oír al profeta hablar. Y dice él, el Señor le dice al profeta, y vienen a ti como viene el pueblo, y se sientan delante de ti como pueblo mío, oyen tus palabras y no las cumplen, sino que siguen los deseos sensuales expresados por su boca y sus corazones andan detrás de sus ganancias y tú eres para ellos como una canción de amor. Quizás tú estás aquí y vienes todos los domingos porque te gusta oír la predicación de la palabra de Dios. Ay, qué bueno, es una canción de amor, dice aquí, de uno que tiene voz hermosa y toca bien un instrumento. Oyen sus palabras, pero no la ponen por práctica. Vienes y te vas igual cada domingo. Y dice la escritura en Lucas, el Señor, óyeme bien. Por tanto, tengan cuidado de cómo oyen, porque al que tiene le será dado, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Cuidado con oír la palabra y no tomarla en serio. Dios está esperando que tú des una respuesta a su palabra. Y te digo algo, tú no sabes el día que tú te vas a morir. Y yo me sorprendo cada vez viendo más accidentes, ¿verdad?, que ocurren en las casas, en la calle, o personas que estaban bien. Esta mañana me enteré de un joven en Guatemala que estaba corriendo un maratón y al final del maratón, un hombre joven que tenía pocos meses de casado, su esposa 1 mes de embarazo y le dio un infarto al final de la carrera y murió. ¿Cómo tú sabes que tú vas a vivir mucho tiempo? Tú tienes que dar una respuesta a esa palabra, porque cuando tú mueras y te pares frente a Dios, ya no habrá oportunidad de hacer nada más. Y todos aquellos que han despreciado el evangelio, lo van a perder todo. Lo van a perder todo en ese momento. Y van camino a una condenación eterna. Cuando los efesios oyeron ese mensaje, ellos creyeron. Y tuvo un resultado. Fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y este es nuestro segundo punto.
Tan pronto una persona oye el mensaje y cree en ese mensaje del Evangelio, se arrepiente de sus pecados y confía en Cristo para salvación, es hecho partícipe del Espíritu Santo. Tenemos un sello y ese sello es el Espíritu Santo. Todo lo que han confiado en Cristo al escuchar la palabra de verdad han recibido el Espíritu Santo. Y un sello, como ustedes saben, en esa época era así, era una marca oficial que se colocaba en las cartas, se colocaba en los contratos, se le colocaba a cierta mercancía. Había un sello, se ponía cera caliente y había se estampaba sobre esa cera caliente el documento y ese documento quedaba identificado legalmente con la autoridad de la persona quien lo poseía. Ahora, miren qué interesante ese sello, porque quiero que lo veamos y lo comparemos con el sello del Espíritu Santo. Era una transacción terminada. O sea, cuando ya tú ponías el sello, cuando tú le pones el sello a una factura y la entregas, es porque ya esa factura está terminada, es legal, hay que proceder con eso. Igual que cuando una empresa pone un sello sobre un documento. Así Dios, cuando nos convertimos, nos da el Espíritu Santo. En Juan capítulo 14, versículo 16 nos dice, entonces yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Ya tú tienes el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen. ¿Por qué? Porque mora con ustedes y está en ustedes. Ya esa transacción ha sido terminada, pero también es importante ver que ese sello era un sello de autenticidad. Era un sello de autenticidad. Nosotros somos cristianos, nosotros poseemos el Espíritu Santo. Romanos 8:9 dice, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. El Espíritu es una muestra de autenticidad, de que somos creyentes genuinos. Pero también es una prueba de propiedad, de posesión. ¿Tú sabes lo que? Tú y yo en el momento que nos convertimos somos propiedad de nuestro Padre Celestial. Él ha puesto su sello sobre nosotros porque somos su propiedad, porque Él nos ha comprado por un precio. ¿Y cuál es ese precio? La sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Hermanos, en ese tiempo, al igual que ahora, los comerciantes hacían sus pedidos y esos pedidos venían en una carga consolidada. En un barco venían pedidos de diferentes comerciantes. En un furgón, como viene ahora, vemos diferentes tipos de carga, lo que se llama carga consolidada. Ahora, cada carga de cada comerciante tenía su distintivo o su sello. Y todo lo que pertenecía a él llevaba su marca. Y lo que no llevaba su marca, ¿a quién pertenecía? A otra persona. Tú tienes la etiqueta, tú tienes la marca del Espíritu Santo. Tú has visto cómo a las maletas se le pone una identificación, un tag. Tú tienes esa marca. Y te voy a decir una cosa, tú quizás tengas dudas diciendo, bueno, hay muchos millones de cristianos, de creyentes en el mundo que van a estar en gloria. ¿Será posible entonces que Dios me pase por alto? Eso es imposible, mis hermanos. Nuestra entrada al cielo está garantizada porque cuando oímos y creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y el hecho de que el Espíritu Santo esté en tu vida es una prueba de que perteneces al Maestro. Te digo algo, tú vas a arribar a puerto seguro. Tú vas a ser descargado en el puerto correcto, en el destino correcto, en el cielo y vas a estar en la presencia de Dios. Porque la palabra lo dice, porque si tú has creído, tú fuiste sellado con el Espíritu Santo. Entonces este sello nos dice que es una transacción terminada, que hay autenticidad, que somos propiedad de Dios, pero hay algo más, hay seguridad y protección de todo daño.
El sello muchas veces se utilizaba como una advertencia para que no tocaran algo. Ustedes han visto en las películas y en los noticieros cuando hay un crimen o un accidente que rodean eso con una cinta amarilla. ¿Para qué es eso? Para que nadie entre al lugar del crimen. Cuando el Señor fue puesto en la tumba, los romanos pusieron un sello. Pero el sello no era algo completamente hermético, sino que ese sello tenía un significado. Cualquiera que violara ese sello y moviera esa piedra para robar el cuerpo del Señor estaba transgrediendo la ley romana. La disposición de ese gobernador iba a sufrir las consecuencias, la ira del gobierno romano. Te digo algo, tú y yo tenemos el sello del Espíritu Santo. Invisible, no lo vemos, mora en nosotros. No podemos ver esa marca, pero le digo algo. Aquellos que viven en el reino espiritual pueden verla. Los que viven en el reino espiritual saben que nosotros somos hijos de Dios. Y saben que nadie nos puede tocar, porque nuestro Padre Celestial es más poderoso que todos. Y para tocarnos, como el caso de Job, tiene que ser con una autorización del Padre Celestial. Y la idea que nos da es que el maligno no puede tocarnos, no puede agarrarnos, no puede asirnos para hacernos daño. No puede perseguir, no puede tentar, no puede probar, puede poner dudas en nosotros. Pero digo una cosa, nosotros estamos sumamente bien protegidos por Dios. A la luz de lo que hemos visto, podemos decir que tan pronto que nos convertimos al Señor, el Espíritu Santo hace residencia en nosotros, viene a morar en nosotros, nos da su poder para equiparnos para el ministerio, nos da su poder para poder poner nuestros dones en operación para la expansión del reino de Cristo, para glorificar su nombre. Ese Espíritu Santo es nuestro defensor, es nuestro consolador, es nuestro protector, Él nos alienta. Pero sobre todas las cosas, mis amados, tenemos la seguridad de que pertenecemos a Cristo para siempre. Y que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Porque ya ha habido una transacción terminada, auténtica, donde somos posesión de Él, donde estamos protegidos por Él. Dios nos asegura de que somos suyos. Amén. Yo te voy a hacer una pregunta ahora. ¿Cuál es tu problema? Si tú has confiado en Cristo y tú eres un hijo de Dios, ¿cuál es tu problema? Somos incrédulos muchas veces. Tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. ¿Qué más nos hace falta? Nada. Protegidos y guardados, pero ahí nos dice ¿para qué? Hasta que recibamos la posesión plena de todo cuanto está reservado para nosotros. ¿Qué hemos visto? En primer lugar, los efesios oyeron y creyeron en el mensaje. En segundo lugar, luego que oyeron y creyeron, fueron sellados con el Espíritu Santo que Dios había prometido. Y ahora, en tercer lugar, se nos dice que ese Espíritu es la garantía de nuestra herencia. Ustedes fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia. En otras palabras, quien es la prenda anticipada de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Dios nos ha dado una garantía, que Él nos va a dar la herencia que nos prometió. ¿Qué era esa garantía? Un anticipo, lo que se conoce como las arras. El Espíritu Santo no solamente nos sella, sino también que nos es dado como garantía de nuestra herencia. ¿Qué es un anticipo? Bueno, usted va a comprar algo, un comerciante va a comprar un producto y usted deja un anticipo de garantía de que usted va a comprar ese producto. Que usted va a volver y va a realizar el pago completo de ese producto. El Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia. O sea que cuando Dios te da el Espíritu Santo, te dio la cuota inicial.
Y eso se va a cumplir. Esas bendiciones espirituales que tenemos en los lugares celestiales en Cristo se van a cumplir. ¿Tú sabes por qué? Porque tú y yo ya tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Y esas promesas están aseguradas y certificadas, garantizadas con una certeza que solamente Dios puede suministrar. ¿Quién va a detener la mano de Dios y le va a preguntar qué hace? ¿Quién va a detener el plan soberano de Dios para con nosotros? Nadie. Y nosotros en el momento que creímos tenemos ese Espíritu Santo morando en nosotros. A mí me llama la atención, como dice en 2 Corintios 1, 21 y 22, cómo se usa esa palabra garantía. Ahora bien, el que nos confirma con ustedes en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Tú tienes esa garantía, tú tienes ese adelanto y eso debe llevarnos a tener certeza. En 2 Corintios 5 dice en el versículo 4, porque asimismo los que estamos en esta tienda, en esta morada terrenal, que un día va a dejar de ser este cuerpo, ¿verdad? Gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. ¿Tú sabes qué es esto? Que nosotros tenemos el Espíritu como garantía de que vamos a recibir los cuerpos de resurrección. Que tenemos la garantía de que hemos pasado de muerte a vida. Que tenemos la garantía, como dice Romanos 8:11, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Dios, cuando nos da su Espíritu, se obliga a darnos todas las bendiciones de la salvación que Él nos prometió. Mis hermanos, hay seguridad, hay garantía de que estaremos en gloria. Mis hermanos, es Dios que nos lo está prometiendo, es el Padre Celestial, es nuestro Creador. Dios no es como nosotros que hacemos promesas y aún queriendo cumplirla, muchas veces nos vemos impedidos de cumplirla. Y hay muchas personas que hacen promesas y saben que no las van a cumplir. Los políticos, muchos publicistas, muchos empresarios, muchos patrones, muchos empleados, padres hacen muchas proposiciones, muchas ofertas que luego no pueden cumplir. Pero Dios no es así. Las promesas de Dios son en Cristo, sí y amén. Cada promesa que hay en la Escritura, cada promesa que Dios nos ha hecho, Él la va a cumplir. Por eso nosotros podemos estar confiados, por eso nosotros podemos reclamar esas promesas. Esas promesas son maravillosas y amén por eso, pero son absolutas y ciertas. Fiel es el que prometió. Yo te voy a hacer otra pregunta ahora. ¿Tú has confiado en Cristo para salvación? Sí. ¿Cuál es tu problema nuevamente entonces? Si tú tienes el Espíritu Santo, ya tú tienes la garantía, ya tú tienes el adelanto. Tú tienes primero la seguridad que perteneces a Cristo para siempre. Ya fuiste sellado con el Espíritu. No importa lo que te pase, tú vas camino a estar en la presencia de Dios el día que cierres tus ojos en esta tierra. Pero ese Espíritu Santo es la garantía de que tú tienes una herencia, tú eres rico. No vivas como pobre, lo que dijimos en el primer mensaje, que hay personas que son ricos, que tienen todas las bendiciones celestiales y viven entonces como pobres. Dice la Escritura, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Herederos de quién? ¿Y tú quieres un mejor padre que ese? Él es el dueño de todo. Él es el creador de todo. Bueno, Eduardo, es que sí, pero que yo no lo tengo aquí. Yo prefiero ser heredero de uno de esos multimillonarios. Mejor para mí no. ¿Sabes por qué? Porque esas riquezas van a pasar.
Pero las riquezas que tenemos en Dios son riquezas eternas. Tenemos una garantía, mis hermanos, de que esa herencia es segura. Pero esas palabras arras también se traduce como anillo de compromiso. ¿Qué es un anillo de compromiso? Es una garantía, es una seguridad que el novio da a la novia de que la promesa de unirse en matrimonio será cumplida. Pero hay muchos hombres que evaden la promesa, ¿o no es así? Pero Dios no evade esa promesa. Fíjense, la garantía en el otro aspecto, si podemos decirlo, las arras, era un compromiso comercial, si podemos decir. Pero un novio no hace negocio con una novia. Está enamorado. Quiere a esa mujer. Aquí hay una experiencia personal de amor. Él quiere que ella sea su esposa. Y entonces le da ese anillo. Cristo es el esposo y nosotros, la iglesia, somos su novia. Y tenemos la seguridad, hermanos, tenemos la seguridad de que Cristo vendrá a buscar a su novia porque Él nos ha dado la promesa, nos ha dado ese anillo de compromiso. ¿Qué seguridad más grande podemos pedir nosotros? Ninguna. Tenemos el Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer versículos 13 y 14 nuevamente. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Para qué me dieron ese Espíritu? Que nos es dado como garantía de nuestra herencia. ¿Para qué? Con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. ¿Hasta cuándo va a durar ese depósito? Bueno, el Espíritu Santo es el primer depósito de Dios para garantizarnos a nosotros, sus hijos, que Él va a terminar su obra y que nos va a llevar a la gloria por toda la eternidad. Fíjense, nosotros hemos sido redimidos por medio de la fe en Cristo. Dios nos declaró justos. Dios también nos está santificando, hay una santificación progresiva día a día. Dios nos capacita en el poder de su Espíritu para ir venciendo ese pecado remanente en nosotros. Pero llegará un momento en que seremos glorificados. Llegará un momento que seremos redimidos cuando Cristo regrese y nosotros vamos a ser como Él. Nosotros vamos a estar en el cielo, en su presencia por toda la eternidad. Va a llegar un momento, si podemos decirlo así, que Cristo va a buscar sus maletas, su equipaje, nos va a buscar a nosotros, a sus hijos, a sus hermanos, para llevarnos en gloria, para estar con Él para siempre. Te voy a hacer una pregunta profunda. Nuevamente, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? Tú estás viendo la riqueza que nosotros tenemos. Dice el apóstol Pablo, pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestros cuerpos. Va a haber un día, llegará, en que vamos a ser redimidos. El apóstol Juan dice, mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Leí una historia del pastor John MacArthur, que una vez él estaba en un campamento de jóvenes predicando la palabra y conoció allí a un joven que tenía serios impedimentos en un brazo y en una pierna. Y este joven se mantenía aislado de los demás. Un día el pastor MacArthur le pregunta qué le pasaba y el joven, disgustado, ¿verdad?
se levanta el polocher y le muestra la condición que tenía y le dice, mire lo que Dios me hizo. El pastor MacArthur dice que él oró a Dios pidiendo sabiduría. Y le dijo a ese joven, ¿te gustaría saber algo? Ese no eres tú. ¿Cómo que no soy yo? Él le dijo, esa es solamente la casa donde vives ahora. Y esa es una casa temporal, pero tú eres una persona que vas a durar para siempre. Y tú vas a durar para siempre si tú has oído el mensaje, si has creído, si tienes el Espíritu de Dios morando en ti. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de las promesas que nos es dado como garantía de nuestra herencia con mira a la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dios no te salvó para que tú fueras feliz. Dios es bueno, su misericordia es para siempre, nos da muchas bondades, nos da muchos dones, talentos, bendiciones espirituales y bendiciones materiales. Pero Dios nos trajo a esta tierra para que nosotros glorificáramos su nombre. Dice, el pueblo que yo he llamado, lo he llamado para que publique mis alabanzas. Dios quiere que en medio de la situación que tú te encuentres, en medio de tus problemas económicos, en medio de tu situación de salud, en medio de tu soledad, que tú glorifiques el nombre de Él, que tú reflejes su imagen. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Hermanos, todo esto es pasajero. Uno mira atrás y dice, wow, pero pasaron tantos años. Sí, ya pasaron tantos años. Lo grande es que ya hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Ya se ha hecho ese pago inicial. Y te digo algo, el Señor va a volver por nosotros. Nadie que lleve la marca del Espíritu será pasado por alto. Ahora, si tú no te has arrepentido de tus pecados y has confiado en Cristo como tu único Salvador, tú no tienes el Espíritu Santo. Y los que no tienen el Espíritu Santo no son cristianos, no te confundas, no te engañes. Si tú mueres sin Cristo, tú vas camino a una condenación eterna. Y quizás tú te preguntes, ¿y cómo yo puedo saber que tengo el Espíritu Santo en mi vida? Bueno, primero, analiza si tú has creído en Cristo para salvación, si tú te has arrepentido de tus pecados, si tú has confiado en Él como tu único Salvador. Segundo, tú puedes decir, bueno, sí, yo he creído en Cristo, sí, pero tú amas la palabra de Dios. Tú quieres vivir para la gloria de Dios. Tú quieres obedecer esos mandamientos. Tú tienes una lucha continua contra esos antiguos pecados que tú tenías en tu vida. Analízalo. En tercer lugar, tú amas al pueblo de Dios. Tú buscas estar con el pueblo de Dios. Esas marcas están ahí en nosotros y van creciendo a medida que vamos madurando en la fe. Pero yo te voy a decir algo, si tú no tienes el Espíritu de Dios, tú no sabes de lo que te estás perdiendo. Porque hay personas que piensan y dicen, ay, soy cristiano, pero eso sí es aburrido. No, aburrido es estar como tú estás. Aburrido es estar buscando la felicidad en las cosas de este mundo que son tan pasajeras y que son tan variables. Aburrido es estar buscando la felicidad en el dinero que viene y se va, en la compañía de una persona que viene y se va. Eso es volátil. Pero si tú conoces a Dios, tú tienes el privilegio de ser un hijo de Dios, de ser sellado por el Espíritu de Dios, de saber que tus pecados han sido perdonados, de que tú no le temes al futuro porque tú sabes que tu futuro está en las manos de Dios, de que tú no le temes a la tumba. Ahí ahora está lo del coronavirus, por lo cual el pastor Rafael oraba. ¿Es peligroso? Sí, es peligroso. Y tenemos que cuidarnos y tomar las medidas preventivas. Pero si Dios lo manda, o me manda un cáncer y me manda una enfermedad, Dios lo mandó, alabado sea el nombre del Señor. Yo sé para dónde voy el día que cierre mis ojos. Yo lo voy a cerrar aquí, lo voy a abrir en la presencia de Dios. Pero no seas iluso, no, yo no soy iluso. Dios lo dice en su palabra, que Jesucristo enjugará toda lágrima de los ojos de sus escogidos.
y a su debido tiempo todo va a estar centrado en Cristo y sujeto a Él. Ya Dios nos ha dado esa garantía. Hermanos, no hay nadie más rico que nosotros. Solo Dios es más rico que nosotros. Y nosotros somos herederos de las riquezas de Dios en Jesucristo. Y esto nos debe llevar a preguntarnos, bueno, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Bueno, somos su posición adquirida para alabanza de su gloria. Mis hermanos, eso debe llevarnos a nosotros, en primer lugar, a postrarnos en adoración delante de Dios. ¿Cuántas bendiciones hemos recibido en los lugares celestiales? Bendiciones del Padre, bendiciones del Hijo, bendiciones del Espíritu Santo. Dios me amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario para que yo no me perdiera, sino que si yo creía en Él iba a tener vida eterna. Yo soy coheredero juntamente con Cristo. Yo tengo el sello del Espíritu Santo. No importa lo que a mí me pase. Yo estoy resguardado, asegurado, protegido hasta que llegue a la presencia de Dios. Debemos tener ánimo en segundo lugar. No importa lo que estemos pasando. No importan nuestros pecados y caídas, nuestras luchas, no importan los ataques del maligno, debemos luchar contra todo eso. Lo importante es saber que ese plan soberano de Dios se va a cumplir y yo voy a estar en la presencia de Dios y yo voy a disfrutar de Él para siempre. Mi mano no está en este mundo, en las manos de nadie, mi vida, mi futuro está en las manos del Dios Todopoderoso que me escogió desde antes de la fundación del mundo, que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por mis pecados y me ha sellado con el Espíritu Santo. Todo eso debe llevarnos a vivir para la alabanza de la gloria de nuestro Dios. Todo eso debe llevarnos a ser santos y sin mancha para mostrar al mundo la gloria de Dios. El amor de Cristo nos apremia, nos controla, nos constriñe. Dice Pablo, llegando a esta conclusión, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió. ¿Tú sabes para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, no somos ricos, no somos millonarios. En el lenguaje dominicano somos más que tutumpote. Tenemos de todo lo que una persona se puede imaginar. Y todas esas riquezas vienen de mano de Dios, vienen por la gracia de Dios, vienen como un don inmerecido. Pero le voy a decir algo más y con esto concluyo. Esas riquezas son solo el principio. Lo mejor no ha llegado. Hoy hemos visto que hemos sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa, pero la gran ganancia, la gracia que nos espera, no se ha manifestado. Esas riquezas son solo el principio. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor por las bendiciones que tenemos en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. No hay nadie más bendecido que nosotros en esta tierra. Amén.